Sí, señor. Bueno, buenas noches. Vamos a dar un par de minuticos, voy a pedirles 5 minuticos. Uno, mientras llega el resto de sus compañeros, y dos, eh, para hacer algo que tengo aquí pendiente y enseguida iniciamos, ¿vale? Ok. Vale. Ok, muchas gracias. Agradezco a la persona de pronto, como voy a pasar de aquí el puesto, hacer una cosita. Si llega mientras eso, pues le comento, ¿listo?
Compañeros, buenas noches para todos. Bueno, listo. Ya ha llegado la gran mayoría de los muchachos. Bienvenidos nuevamente ahora por acá, los que estaban en la otra asignatura. Creación de lenguaje de programación y sistemas operativos. Ahora acá vamos a empezar lo que es auditoría. De igual manera, vamos a reconocer nuestro curso aquí. Vamos a auditoría, ¿cierto? ¿Está? Y nos vamos a ubicar en nuestro plan. La quinta semana, estamos en la unidad número 4, vamos a dar inicio a la unidad número 4, del 26 al 2 de mayo. Antes, profe, aún, ya. Perdón, dígame, María Angélica, ¿pasó algo? Hola. No, profe, era que no había cargado ya. Ah, ok, listo. Ya observas lo que estoy compartiendo, ¿cierto? La pestaña de la plataforma. Sí, señor. Ok. Bueno, entonces, antes de dar inicio, ¿algunos tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud sobre las actividades, la temática abordada hasta el momento? Profe, sí, a mí se me cayó la conexión ya finalizando la clase hace 8 días. El trabajo de auditoría se hace solamente, o sea, o auditoría de calidad o de VAPS, o tienen que ser las dos, las que se deben de abordar. Primero, no te escuché bien. Y segundo, pues, sí se te cayó la conexión, pero quedó la grabación, ¿no la escuchaste? ¿No la terminaste de escuchar cuando se No, explicó todavía. la auditoría que vas a hacer? No, Bueno, en este caso, acuérdate que hemos hablado de los distintos tipos de auditoría. Y esos tipos de auditoría nos hemos enfocado muchísimo en lo que es la auditoría interna. ¿Ya?
Entonces, nosotros lo que vamos es prácticamente hacer un plan de auditoría frente a una futura auditoría interna. Listo. Escuchaste la vida virtual. ¿Qué? Ok. Bueno. Vamos habilitando nuestro módulo. Y vamos reconociendo dentro de nuestros avisos mensaje está aquí esta semana. Como es de costumbre, en esta quinta semana tenemos nosotros, vamos a abordar hoy los conceptos sobre auditoría de sistemas, ya netamente sobre lo que es la auditoría de sistemas. Vamos a trabajar esos conceptos. Aquí nos vamos a enfocar en qué consiste, cuál es el objetivo en este caso del auditor de sistemas, ¿sí? A partir del objetivo de que debe de cumplir un auditor en general. Para nosotros como tal, ¿cuál es el que debemos de reconocer, identificar y abordar? Para esta semana tenemos dos actividades, una evaluación del 25%, que es la segunda, y la actividad del foro del 5%. Como es de costumbre, vamos a explicar en qué consisten estas actividades. Nos ubicamos en la unidad número 4, reconocemos la vista general, ¿sí? La temática fundamental en este caso que se aborda a partir de aquí es las fases para la ejecución de una auditoría de sistemas. Pero como es bien sabido, vamos a reconocer en primera instancia en qué consiste ahora sí la auditoría de sistemas. En el aspecto anteriores habíamos identificado en qué consiste la auditoría en general, cuáles son los tipos de auditoría, cómo podemos trabajarlo, las distintas normas, todo esto que me apoya y me fortalece la actividad como tal. Bueno, algunas acciones dentro de estas como tal, podemos identificar que es la planeación y organización, de la misma manera la vamos a ver acá. Entonces también vamos a reconocer acciones que se pueden programar o acciones programadas, aplicación de instrumentos y herramientas, identificación y elaboración de no conformidades, elaboración de dictamen preliminar, presentación a discusión, hallazgos o los tipos de hallazgos que podemos encontrar nosotros, recomendaciones y conclusiones. En últimas, ¿a qué se le denomina ese famoso informe final? Donde vamos a ver reflejado también la integración de los papeles de trabajo y la presentación como tal al momento de culminar una auditoría. ¿Qué surge acá? Que además de reconocer estos aspectos, también es importante que usted no solamente se quede con esta formación en esta cátedra. Usted ya se dio cuenta o estableció y reconoció las normas, los estándares que existen. Frente a esas normas y esos estándares, usted tiene que buscar de aquí en adelante en su formación de autoaprendizaje cómo fortalecer, cómo certificarse en las distintas normas. En el caso de nosotros, está la 15.592, que es para los sistemas de información, y está la ISO 27001 y la ISO 27000 en adelante, pues prácticamente que es todo para abordar lo de la seguridad de la información. Si esta área te llama mucho la atención, pues sería muy importante y de vital ayuda al momento de seguir trabajando, demostrando tus habilidades y competencias como profesional en sistemas, que hagas este tipo de gestión, este tipo de certificaciones. ¿Cuál es el objetivo de esta unidad? Que usted identifique las diversas fases que llevan al proceso de auditoría de sistemas y que apoyan a mejorar los aspectos de mejora, bueno, a tener prácticamente los aspectos de mejoramiento continuo dentro de la organización. Es prácticamente lo que se quiere identificar aquí. Los recursos, como es bien sabido, aquí tenemos un par de recursos de lecturas. Sí, en este caso vamos a tener recursos multimediales que están enfocados a las fases de la auditoría del sistema. Algunos lo ven enfocados del concepto que vemos acá, auditoría informática. ¿Sí? Desde ese aspecto también se puede ir identificando. Y otros que están enfocados a la auditoría de sistemas de información. Entonces, estos recursos que están acá apoyan y fortalecen lo que vamos a ver nosotros a partir de nuestro módulo. Como les mencioné en momentos anteriores, aquí vamos a visualizar el logro esperado, que es prácticamente que usted como estudiante, como
sí, como estudiantes, alumno en este caso, logra identificar esas fases, se apropie de ellas y permita reconocerlas dentro de una auditoría de sistema. La tarea que vemos acá en esta unidad consiste de la siguiente manera. En este caso vamos a reconocer, ¿sí?, en primera instancia una indagación, una búsqueda de cierta información orientada a las normas, la auditoría de sistema, la ISO 27001, como la había mencionado, y un estándar conocido como COVID, no COVID-19, sino COVID, ¿sí?, para estandarizar, revisar y establecer aspectos relacionados a la auditoría de sistemas de información, la auditoría de sistemas informáticos, auditorías en sistemas como tal. A partir de aquí va a ser elaborar un mentefacto para cada ítem. Ya no es uno solo. Aquí va a ser un mentefacto para la norma de auditoría, uno para la ISO y otro para el COVID. ¿Sí? Y menciona especialmente en este caso, vas a presentar un informe de 4 hojas como mínimo de contenido temático, donde plasmarás los mapas elaborados y el resumen que resultó de lo que tú identificaste. Recuerda utilizar por lo menos en este caso la norma APA para las referencias bibliográficas, ¿ok? Esto está hasta el sábado 8 de mayo. No podría extenderla porque es fecha de cierre de calendario y ya aquí ya parte de ustedes ojalá logren trabajarlo lo mejor posible, lo más rápido posible. Lo mismo creo que también está estipulada la fecha del cuestionario. Ya se permiten los intentos. Ya hay personas que la han hecho, hay 4 intentos realizados. Bueno. Y por favor, no olvides recordar o revisar las sesiones que se encuentran aquí grabadas, donde hemos compartido, hemos dicho, se ha explicado temática tras temática, se ha abordado de manera introductoria aspectos directamente relacionados a estos conceptos, a esta asignatura, que le permite a usted profundizar y fortalecer dudas e inquietudes que tenga al respecto, ¿ok? Bueno, si logran observar el módulo. Profe, una pregunta, buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es la estructura que usted quiere en los mentefactos? Pues hay muchas estructuras y en el anterior usted me dijo que estaba errónea y pues yo busqué varias en YouTube. De hecho, en las referencias coloqué una clase de mentefactos, pero aún así me rebajo porque no era la estructura correcta. Entonces quería saber cuál era la estructura que usted está utilizando. Ok, vamos a hacer algo. ¿Estás hablando de esta actividad? Sí, la actividad de los mentefactos de las normas. Me pregunto ¿Ya la por hiciste? qué. Espérate, No, me refiero. regálame un segundo. Vamos a ponernos en contexto. Tú me dijiste que yo te revisé anteriormente y tuviste errores o aspectos que te revisé recomendaciones frente al mentefacto que integraste. ¿A cuál mentefacto te refieres? Al mentefacto de la actividad. ¿Cuál Entonces, actividad? espera. La primera que tocaba entregar. Estoy en la unidad 1. La actividad que Sí, integra me y elabora refiero. un mapa conceptual, primero que todo. ¿Listo? Este acá es un mapa conceptual. Voy a compartirte la pantalla para que logres observar. ¿Estás observando la actividad de la unidad número 1? Cuestiones de actividad que vemos acá. Primero es un foro. La segunda en la actividad es un mapa conceptual. ¿Sí lo observas? Ok. Bueno. En este caso, sobre un mapa conceptual, la herramienta que te estoy prácticamente, ¿cómo se dice por ahí?
entregando para que lo uses y en esta herramienta entregues tu mapa conceptual. Primero, el uso de la herramienta. Segundo, ten en cuenta que un mapa conceptual siempre tiene palabras de enlace. Un mapa conceptual coloca conceptos, se identifica una jerarquía. Y dentro de la jerarquía como tal no se hacen definiciones. Nos vamos a la No, segunda profe, unidad. era la evaluación 1, ahí sí habla sobre los mentefactos. ¿En cuál? ¿En cuál? La evaluación 1, que dice elabora un mentefacto y ahí me colocaste la descripción de que Evaluación 1. Presenta un informe a contenido temático en el mapa elaborado. Ok, elabora un mentefacto de los temas consultados. Aquí integras todos los temas en un mentefacto, no varios mentefactos, partiendo de ahí. Segundo, el mentefacto, no lo coloqué acá, permíteme un segundo. No, ok. ¿Cómo realizar un mentefacto? Aquí hay una página que se llama Mentefactos Conceptuales. No, este no es. Es un documento que no me gusta mucho. Este que está acá se llama foroecuador.eco. Perdón. Aquí a este que está acá, vamos a darle clic y te voy a mostrar lo siguiente. Te indica especialmente que es un mentefacto como representación también jerárquica y estructuración de los conceptos para poder generar nuestro propio concepto e interpretar lo que se está desarrollando. Esta es la estructura que tiene un mentefacto. Usted reconoce las supraordinadas, el concepto que estás abordando que va en el centro, la isordinada que va a la izquierda, las exclusiones que van a la derecha, las clasificaciones que normalmente son consideradas infraordinadas, son las que van en la parte inferior. Aquí tenemos un ejemplo muy interesante, de manera general, lo que es la amistad, el concepto de amistad. La amistad, ¿de dónde proviene el concepto? Aquí lo vemos, en la supraordinada, arriba, de las relaciones interpersonales. La amistad es un tipo de relación interpersonal, ¿sí? La amistad se caracteriza especialmente porque puede ser íntima, ¿sí? Sí, estas son algunas de las características que puede tener la amistad. Yo puedo categorizarlas o clasificarlas de acuerdo a qué. Pueden ser homosociales o heterosociales, mismo género o de distinto género. Un tipo de exclusión, ¿verdad? Quiere decir que voy a reflejar lo que no tiene nada que ver con amistad, pero a la vez es una relación interpersonal. Pueden ser el compañerismo, es una relación interpersonal, pero no significa que por ser compañeros tienes que ser amigos, ¿sí? El colegaje, que es las personas que comparten una misma profesión, pueden tener una relación interpersonal como tal, por medio de las redes sociales, pero no significa que son amigos. Si lo queremos abordar un poquito más al concepto que necesitamos nosotros acá, dentro de la ingeniería, ¿cierto? Lo vamos aquí por lo menos un mapa, un mentefacto orientado al computador. El computador es considerado una herramienta informática, no es la única que existe, ¿sí? No es la única herramienta que permite automatizar la información. A través de ciertas herramientas de automatización de la información, yo tengo la radio, la televisión, el teléfono y la prensa, ¿sí? Regáleme un segundo, por favor.
Hola, disculpen la interrupción ahí. En este caso, pues, era el portero estaba haciendo una recomendación. Bueno, como te venía explicando sobre lo del mapa conceptualmente facto, ¿cierto? Computadora es un tipo de herramienta informática. Esta es una está supraordinada. Algunas características que evidenciamos nosotros en el computador es que puede tener ¿qué? Software y hardware. Permite capturas, procesa, almacena información, intercambia información, conectividad, realiza múltiples tareas y permite conectividad con impresora. Podemos clasificar los computadores como macrocomputadoras o microcomputadoras. Y que prácticamente es una herramienta informática, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con el computador, la radio, la televisión, teléfono, prensa, entre otros. Ya te das cuenta el ejemplo o la estructura puntual de lo que es el mentefacto. Sí, sí, señor, gracias. Vale. Bueno, en ese caso, ¿no? Básicamente, ahora aquí, pues, sobre todo el concepto que tú ves acá. Tienes que integrar en uno solo. No vas a hacer uno para los conceptos de auditoría y auditoría de sistema y otro para la finalidad de la auditoría. No, uno solo para todo eso. Entonces, ahí ya toca jugar el ingenio y reviso e interpreto tu capacidad, en este caso de creatividad que tienes para asociar las palabras, asociar los conceptos, ¿verdad? Y utilizarlos. Bueno, continuando con el contenido que corresponde comenzar en esta semana, que es la unidad número 4. Tal como lo habíamos mencionado, pues son conceptos donde identificamos primero que todo las fases de la ejecución de la auditoría del sistema. En primera instancia, pues vamos a identificar el concepto puntual sobre lo que es la auditoría del sistema. Aquí vamos a reconocer las acciones que están programadas, como la aplicación de instrumentos, herramientas, identificación y elaboración de no conformidades, como ya habíamos dicho, todos estos aspectos que tienen con la temática número 1. Especialmente, pues, hoy por hoy vamos a abordar de esta temática número 1 de acciones programadas, el concepto de lo que es la auditoría, ¿cierto? De sistemas como tal. Que esta básicamente, pues, es importante reconocerla de que algunos aspectos que podemos ver nosotros, ¿sí? Como entidades que lo regulan, lo vamos a ver aquí. Pues yo les estaré mencionando algunos en particular. Bueno, cuando nos estamos refiriendo a este tipo de fases de ejecución como tal de la auditoría de sistemas, interpretamos y reconocemos que vamos a encontrar algunos temas relacionados tales como que acciones que están programadas para aplicar los instrumentos, otros para los hallazgos, otras para identificar las no conformidades, para identificar los informes, la integración de los papeles como tal, y a partir de ahí, en el caso de la elaboración de dictámenes preliminares, comenzar por lo menos a generar documentación que contenga indagación, ¿sí? Así como identificamos esa elaboración de las no conformidades, lograr entenderlas como una alerta, ¿verdad? Que permita reconocer ese proceso que requiere intervención. De la misma forma, de esas acciones que fueron programadas, aplicarle esos instrumentos o herramientas, pero lograr describir la importancia que tienen este tipo de herramientas para esto. Lo mismo surge con los hallazgos. Con los hallazgos podemos generar en los informes que van a estar netamente basados con información relevante para el proceso. Cuando hablamos de relevante significa que es información muy importante, muy puntual. Y por último, a través de esos informes finales, ¿sí? Integrar esos papeles y poder obtener unos resultados que ya sea conformes o no conformes, de acuerdo al proceso o procedimiento que se está auditando. A partir de aquí, pues, reconocer ese tipo de acciones que vamos a ver, ¿cierto? En primera instancia, es importante que aprovechen este video que está acá sobre auditoría informática, que le da un soporte más frente a este tipo de acciones para poderla reconocer. Algunas en particular, de acuerdo a la referencia teórica que se tiene sobre Díaz en el 2011, relaciona las siguientes acciones. En primera instancia, hacer una investigación previa, identificar los posibles riesgos de los sistemas, hacer una evaluación de la seguridad del ente auditado, diseñar algunas pruebas para auditar, hacer pruebas de la auditoría. En este orden de ideas, hacer una investigación previa significa reconocer el proceso, el procedimiento que se va a evaluar,
Usted no puede auditar o tratar de realizar un proceso de auditoría frente a una acción, un proceso, una actividad que usted no conozca, o por lo menos tener una indagación de esta. Identificar los posibles riesgos del sistema. Es decir, aquellos riesgos son prácticamente las alertas que puedan surgir a raíz de qué, de las acciones que puedan o no pasar. Hacer una evaluación de la seguridad del ente auditado, en este caso identificando si tienen o no acciones de control. Diseñar algunas pruebas para la auditoría, pues básicamente como reconocer si el proceso de auditoría es el correcto, si la forma como se está auditando es la correcta. ¿Y dónde surge aquí? Cuando reconocemos ese tipo de normas, ¿sí? Que puedan existir, normas que me puedan apoyar el proceso que yo voy a ejecutar. Por ejemplo, yo no puedo decir que voy a ejecutar o validar el proceso de calidad si no conozco alguna norma que me respalde mi proceso o respalde ese conjunto de acciones que yo voy a tomar. Normalmente ustedes escuchan no solamente desde puntos referenciales, sino también los escuchan o los identifican, digamos, en muchas de las lecturas, en muchas de las referencias bibliográficas, que siempre mencionan, por lo general, una norma internacional. La norma internacional que se ve siempre es la ISO 9000 en este caso, que es la que prácticamente estipula todos aquellos aspectos o recomendaciones o acciones a trabajar por medio de directrices o, digamos, deberes que se deben identificar para poder decir que el proceso que se está trabajando es con calidad. Y esa es la finalidad, evidenciar la calidad en los procesos, evidenciar la calidad en los procesos informáticos en nuestro caso. Entonces, a partir de ahí, reconocer si ese diseño de pruebas de la auditoría está correcto, hacer las respectivas pruebas que realmente pues, se permitan, analizar los hallazgos, ¿sí? Diseñar los controles. Cuando nosotros hablamos de diseñar controles, es diseñar prácticamente esos indicadores que me van a mencionar a mí en primera instancia el cumplimiento o no cumplimiento. Muchos lo llaman una lista de chequeo, sí, puede ser una lista de chequeo, pero la lista de chequeo no tiene fundamento si ese proceso no existe, si ese proceso o procedimiento establecido al momento del control interno de la empresa no se dejó claro. Entonces prácticamente sería tomado como una información extra que podría o no apoyar a otro proceso que sí esté. Elaborar el informe de la auditoría, hacer un seguimiento de dicho informe como tal. Hacer el seguimiento es básicamente eso que fue elaborado acá, esos hallazgos que fueron analizados y encontrados a través de los controles que se van a realizar, ¿sí? Ese informe que se entrega, cuando se va a hacer un seguimiento de si al entregar ese informe, el departamento, el área en particular, tomó acciones para trabajar, tomó acciones para mejorarlas. Entonces, ¿a partir de dónde se identifica eso? A partir de los planes estratégicos de mejoramiento continuo. Entonces, periódicamente, según el tiempo establecido que ustedes tengan en ese área de departamento, como le sucedió a un compañero de usted, que dijo que le evaluaron, que fue bastante extenuante, bastante largo, se emitió un informe y a raíz de ese informe le emitieron una cantidad de hallazgos, pueda que pase o pueda que no, ¿sí? Donde aparecen conformidades o no conformidades. Frente a esos hallazgos, esas conformidades o no conformidades, existen acciones de ¿qué? De corrección o acciones preventivas. Ese tipo de acciones que le estarán estipulando, se va a hacer una revisión periódica de qué manera él está evidenciando el mejoramiento de eso. Y si no lo logra de aquí a un tiempo estipulado, ¿cuál es el tiempo estipulado? Eso lo colocan las directrices. Es que le pueden decir, bueno, te renovamos contrato, sales, te quedas acá, finalizamos contrato. Y no se puede decir de que el despido fue en justa causa. Se hizo un proceso. Y el proceso en este caso fue de auditoría. Se revisaron sus acciones, se revisaron sus actividades. Fíjense todo lo que conlleva muchas veces. Hay personas que dicen, me siento seguro porque tengo un empleo con contrato indefinido. Sí, pero si usted tiene su contrato indefinido y está haciendo las cosas correctas, evidencia todo, siéntase más aún seguro. Pero si comienza a relajarse un poco, como decimos mucho en la costa, a dormirse en los laureles, bueno, ahí surgen inconvenientes porque ya tú comienzas a fallar, a tener inconvenientes. Entonces, lo mejor es que siempre tener todo documentado, evidenciado, gestionar todo con un protocolo de cumplimiento y cómo ir evidenciando todo eso. También se debe tener presente algunos aspectos previos a conocer
de manera general en la organización. Estos aspectos pueden ser el área de sistemas, en nuestro caso, el organigrama de la organización. Algunos ni siquiera conocen cuál es el organigrama, ni la misión, ni la visión de la empresa en particular, ¿sí? Y llegan momentos en que evidencian y no tiene nada que ver la evidencia, incluso con ese marco en primera instancia. No reconocen los equipos de la organización, los sistemas de la organización, el sistema de red y telecomunicaciones y comunicaciones que se tiene interno, no lo reconocen. Para nosotros como personal del departamento de sistemas es importante reconocerlo, ¿sí? Eso especialmente a manera general de la organización. Pero ahora, desde la parte de la investigación previa frente al proceso que se vaya a realizar según las actividades, es importante realizar entrevistas a los auditados. De esta manera sabemos de pronto una información a primera mano y podemos decir realmente si ellos estaban o no estaban preparados para la auditoría. Visitar las instalaciones de la organización auditada, entrevistar entrevistas informales a las personas involucradas con el sistema auditar, revisar todo tipo de documentos facilitados por la organización, revisar reportes o informes de auditoría que se hayan realizado en previas auditorías, analizar el sistema o los sistemas de control interno de la organización. Todos esos aspectos es importante como hacer una recopilación, una búsqueda de evidencia. Algunos de los documentos que se deben solicitar a la organización para dicha actividad preliminar, o sea, antes de realizar la auditoría, pueden ser lista de aplicaciones de la organización, lista de los empleados, tiempo que ha transcurrido desde la última auditoría, para saber incluso ese informe, el seguimiento que se le hizo, información de los usuarios del sistema, lista de chequeo o revisión del sistema como tal, políticas de seguridad de los sistemas de la organización, políticas de seguridad de la organización como tal, documentos de configuración de los sistemas, lista de roles de la administración del sistema, planes de cualificación, los reportes de las auditorías anteriores. Esto es prácticamente un insumo que usted necesita antes de montar la auditoría, antes de prepararla, antes de realizar ese plan. Bueno, ¿qué te permite para el plan? Tú vas a hacer esto. Algunos dentro del plan no estipulan incluso los objetivos, no estipulan incluso aquellas acciones a realizar. Bueno, en el plan tú estipulas lo que vas a hacer, ¿sí? Muchos no colocan, identificar este tipo de información especialmente para poder tener una visión general, ¿sí? De la organización, una visión general del departamento de sistema, una visión general de qué, de lo que sucedió anteriormente frente a lo que se tiene actualmente. Y eso es muy importante también hacerlo. Incluso lo pueden agregar, si desean hacer su plan de auditoría, pueden agregar acciones a ¿qué? Acciones previas, acciones posteriores. Eso depende de usted cómo lo organice, lo estipule. ¿Que existe una plantilla? Pues no existe una plantilla, pero sí especialmente existen recomendaciones para realizar una auditoría, ¿ya? En este caso es importante y recomiendo mucho, ¿cuáles son las recomendaciones para hacer un plan de auditoría basados en la norma ISO 9000? Pongamos, ¿sí? Es importante siempre identificar de pronto una norma, ¿ya? Para comenzar el trabajo de estudio de la auditoría del sistema es importante ver procesos que permiten la organización de las partes, ¿de qué? De la instalación y configuración de los equipos. Ya directamente relacionado, aquí vas a conocer políticas para la instalación. Algunas personas tienen que, la persona tiene que utilizar recursos, materiales puntuales, otros ni siquiera mencionan eso, ¿verdad? Las empresas no lo estipulan. Otras empresas te mencionan utilizar el manual de procedimientos para la instalación o configuración de los equipos de hardware. ¡Wow! ¿Por qué? Porque algunos tienen un proceso, les gusta cuidar, hay aspectos que están relacionados. Por ejemplo, hay empresas que te mencionan, bueno, vaya, esa es la oficina, ese es el cuarto de mantenimiento y ahí tienes unos equipos. A mano derecha vas a encontrar el espacio donde puedes hacer revisiones electrónicas, testeo y funcionamiento de los circuitos. El otro es para realizar, donde tienes un equipo donde tienes todas las copias, las ISO, las imágenes de los sistemas operativos según la versión que vayas a utilizar de acuerdo al equipo que tengas. Fíjate cómo tiene todo organizado y todo lo que se tiene estipulado con qué, con sus licencias y todo lo demás. Y automáticamente tú te diriges justamente, es un protocolo. ¿Sí? Algunos ni siquiera tienen, no, aquí mismo, ahí en el departamento de sistema, ahí tienen, ellos lo hacen, ya, cortan, sellan. No, cualquiera lo puede hacer, pero es importante reconocer la acción a trabajar, ¿ya? Por lo menos también vamos a evidenciar o reconocer aspectos que se pueden ver como
la configuración de los servicios, la configuración de los parámetros de seguridad, de la información que se tiene ahí, especialmente ¿qué? Con una norma. Los sistemas de archivos, cómo los trabajan, las particiones, las copias de seguridad, los programas instalados, ¿sí? Todo ese software como tal que se tiene, todo eso se evidencia. Y también pasamos a la siguiente información, porque muchos no lo prestan atención tampoco a la seguridad física, desde el acceso del departamento como tal a las salas, como a los equipos que se tienen, a los gabinetes, a los closets de los servidores, a los paneles como tal, donde está instalado cada una de las conexiones, la señalización que se utiliza, normalmente ni siquiera tienen señalización, la instalación de los sistemas eléctricos, el uso y el estado de la UPS, el sistema de respaldo, el almacenamiento para las copias de seguridad, ya sea por cintas, discos, documentación. Cabe resaltar que la cuestión de las cintas ya no se usa, pero hoy en día prácticamente como se utilizó, pues aquí lo estamos mencionando, por disco, documentación o en la nube. El entorno de los closets de comunicación, el manejo de la temperatura, de la humedad y de la ventilación, así como la ubicación de los equipos y el aseo que éste se haga. Algunos orientados en ese caso a la seguridad física, esto a la seguridad lógica. ¿Controles de qué? Del acceso especialmente a los objetos del sistema, a los permisos de archivo, a los mecanismos, digamos, de los sistemas de información que se tienen instalados, qué tipo de mecanismos se tiene frente a ese acceso, a la administración de las cuentas, de los perfiles, de los roles, del control especializado especialmente para el manejo del sistema, el cifrado de los datos, el acceso remoto, ¿sí? Algunas empresas, por lo menos, puedo mencionar el SENA en este caso, donde he elaborado, se tiene dentro de las políticas estipuladas ciertos software orientados para evitar, digamos, la intervención de un equipo a otro de manera remota. No te permiten utilizar Microsoft Remote Desktop, no te permiten utilizar esta aplicación que utilizamos bastante, que es como azulita, no se me olvidó. Pues. TeamViewer. El TeamViewer es el famoso TeamViewer, no lo permiten utilizar. ¿Por qué? Pues sabrán solamente las comunicaciones que se puedan hacer hacia los dispositivos remotos especialmente. Ni siquiera se permite utilizar de comandos telnet de un enrutador a otro enrutador, simplemente si no tiene un acceso cifrado por parte del administrador de la red. Todo ese tipo de aspectos, ¿cierto? Es bueno reconocerlo. A veces nos decimos, no, pero si ya esto era lo que había que hacer. Hey, hay aspectos, entre más tengas, puede ser mejor, pero entre menos tengas documentado, ¿verdad? De acuerdo a los procedimientos, pues puede ser mejor, porque eso es lo que se tiene. Que se dicen, bueno, acciones a recomendar, se recomienda mejorar el proceso agregando esto, ya por lo menos son recomendaciones, ¿sí? No son acciones o hallazgos de corrección, hay hallazgos que realmente permiten evidenciar los errores, no, simplemente evidencian que falta esto y es bueno hacerlo. Entonces, a partir de ahí, es bueno por eso, recomendado, utilizar normas, estándares que te den indicaciones, ¿verdad? Frente a esas acciones a trabajar. En este caso de la documentación del departamento o del sistema como tal, como siempre, los famosos manuales del sistema, manuales de procedimientos, de usuarios, de funciones. ¿Alguien activó el micrófono? ¿Alguna pregunta? Profe, no, discúlpeme, se me activó. Vale, listo, no te preocupes. Y ahí especialmente aparecen las famosas pólizas de seguros del sistema, de los equipos. Muchas de las veces no se tienen esa documentación y perdemos como tal, en ese caso, digamos, le vamos a costar a la empresa una cantidad de dinero, digamos, algo especial por no tener ese tipo de respaldo que permiten a veces, muchas de las veces, pues, usted cuando tiene la copia de la facturación de los equipos y todo esto, cuando surge algo, usted puede reclamar, pero si no lo tiene, ¿qué va a hacer? Entonces, ese tipo de documentación también se tiene. Usted es el encargado, el departamento a veces es el encargado de las compras también de equipos puntuales de sistemas, ¿sí? Muchas de las empresas son así, le hacen a usted responsable de ciertos procesos que a veces, pero si es responsable tiene que ser compra, ok. El respaldo de esa compra, sí, hace parte de ¿dónde? De la contabilidad, pero ellos no son los que tienen que responder, eres tú el que tienes que responder. Si el manejo del dinero como tal, el punto de retorno que se utilizó, que se evidenció, de acuerdo a la inversión de esa plata, proviene de otra cosa, eso a ti no te importa. Tú cumpliste con evidenciar el soporte, eso le corresponde ahora sí al departamento de contabilidad, ¿sí? Usted tiene su documentación correcta. Lo mismo sucede información sobre mantenimiento y soporte,
aspectos administrativos que muchas veces pasamos por alto. En el mantenimiento y soporte, planes de mantenimiento lógico y físico no se ven visualizados, no lo tienen las empresas, no tienen ese cronograma de acciones a realizar, ¿verdad? Cómo ellos mantienen un control como tal, no lo identifican. Así como aspectos administrativos que muchas veces parecen redundantes o no le dan la importancia, pero todo aspecto, todo departamento tiene una estructura organizacional, un organigrama, donde estipulas tus roles, tus funciones, ¿sí? Y se identifican incluso muchas veces ese conjunto de acciones o procedimientos para seleccionar personal, especialmente que esté capacitado dentro del sistema. Y si no está capacitado y tienes un personal, también tienen planes para qué, para organizar aspectos relacionados a las capacitaciones y entrenamientos dentro o fuera también del ambiente laboral. Son aspectos que se identifican. El monitoreo de la auditoría, épale, aquí surge realmente aspectos que están relacionados, cómo evaluarlos, ¿verdad? Cómo identificar esos procedimientos, la existencia de la utilización de esas herramientas para monitorear los procedimientos de monitoreo y los reportes frente a esto. Entonces, eso surge cuando usted le han realizado auditorías. Entonces, el monitoreo y la auditoría, ¿cómo funciona? ¿Cómo se lleva? ¿Cómo lo trabajan? ¿Cómo lo planean? ¿Cómo lo gestionan? ¿Sí? A partir de esas acciones que vemos ahí. La identificación de planes de respaldo y recuperación. A eso se le llaman planes de contingencia. ¿Cómo funcionan? ¿Cómo llevan el conocimiento como tal? ¿Cómo realizan pruebas y planes de respaldo? ¿Cómo elaboran ese tipo de gestión? ¿Cómo la tienen establecido para identificar que los backups que se están realizando están fundamentados o basados en alguna norma o en algún procedimiento que se tenga estipulado? Así como la administración e implementación de la seguridad. Hablamos de la física y la lógica acá, hablamos de seguridad especialmente relacionada bajo el rol que cumplen las personas en ese tipo de acciones, por ejemplo, las políticas y estándares que están establecidos, el entrenamiento que se da. Es decir, aquí vamos a evidenciar cómo se administra la implementación de la seguridad hacia esos espacios, ya sea de físico o lógica como tal. Bueno, pasamos a la parte de instrumentos y herramientas como tal. Aquí no nos vamos a abordar porque me gustaría trabajarlo a partir de la otra clase, ¿sí? De la otra semana, porque ya aquí son instrumentos puntuales existentes. Usted sí les voy a dar una recomendación, si reconoce en algún momento dado o ha hecho el ejercicio de investigar, de desarrollar un proyecto, se va a dar cuenta que uno de los aspectos es, al utilizar cuestionarios para capturar información, usted tiene que saber por lo menos de manera mínima cómo tabular unos datos, ¿sí? Para poder decir de manera cuantitativa o cualitativa los aspectos más relevantes o los aspectos más significativos. ¿Ya? Entonces, a partir de ahí, pues podemos decir cuáles son las herramientas con las que yo puedo capturar datos que me interese, especialmente dentro de la auditoría, que sean cuantitativos, que a mí me toque especialmente identificar 1, 2, 3, 25, 80 aspectos o un promedio especialmente de uso de alguna herramienta, un recurso, cualquiera que tenga que ver frente a la auditoría que yo estoy realizando. Otros aspectos frente al comportamiento que tiene que ver la persona, ¿verdad? Son esas acciones que él toma. Entonces se vuelven, digamos, instrumentos que están más que todo enfocados a recibir o tabular información de aspectos cualitativos, ¿sí? Cualidades. Entonces, a partir de ahí, ¿no? Entonces, sí, comenzamos de pronto como a identificar de cierta forma. ¿Cómo se puede hacer, digamos, o cómo realmente ejecutar este tipo de herramientas desde el inicio, apertura, cómo identificar el clima y cómo hacer un cierre en particular? Entonces, estaremos mencionando o básicamente conversando algo al respecto. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna duda de los temas que hemos mencionado? No, señor. Bueno, entonces, pues si no tienen duda al respecto, pues dejamos hasta aquí. Y espero que ya sea por el WhatsApp, por el interno o por algún mensaje por acá en privado me puedan preguntar alguna duda que tenga o que les surja en el transcurso de las actividades a presentar. Y nos vemos en la última tutoría ya, sesión sincrónica que vamos a realizar, que es la otra semana. ¿Listo? Gracias, profesor. Gracias a ustedes por estar atentos y presentes. Bueno, les deseo una feliz noche y muchas bendiciones para todos. Hasta luego.
Hasta luego. Luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.